Seguimos en la Tucumana de mañana. 10:29. Ya tenemos ley Sí, bases aprobada, el paquete sí. fiscal también, repercusiones de lo que se viene. Y está Horacio Robelli con nosotros. Ya lo Ujú. tenemos a él, 10:30 en punto. El gran Horacio Robelli, gran economista nuestro, está al aire en la Tucumana. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día. Buen día, buen día. Te Que, saludamos con todo el equipo. Ana, saludos a vos y a todo el equipo. En un día difícil como es hoy, después de que se haya hecho ley esta cesión de facultades del Poder Legislativo al, al Poder Ejecutivo. Sí, un año, por el transcurso de un año, por el Vos plazo de sabés un que año. está expresamente prohibido por el artículo 29 de la Constitución Nacional, no solamente por la cesión de facultades, que es nulo de nulidad absoluta, no es constitucional, la Constitución dice que no se puede legar ni un día, sino que además por toda la aberración de las leyes que se aprobaron junto con esta cesión de facultades, a todos los diputados y senadores que aprobaron este engendro, les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional, que como vos te gusta siempre decir, Infames Ana, traidores a la patria. exactamente, son infames traidores a la patria. Y bueno, ¿habrá posibilidades de alguna manera de judicializar o difícil? Difícil que el Poder Judicial se quiera involucrar en esto. En algo que ya lo sacó el Congreso. ¿Habrá alguna presentación al respecto con puntos que están marcados en la Constitución? Mira, exactamente, hubo varias. El abogado que la patrocina es el doctor Eduardo Barcesat, que fue muchos años profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Sí. Universidad de Buenos Aires. Él lo patrocina, pero lo firman entre otros, por ejemplo, Pérez Esquivel, bueno, Norita Cortina, que ya falleció, bueno, muchas personalidades de clara conducta de defensa de lo nacional y del pueblo argentino lo firmaron. Lo volvieron a presentar en el día de ayer, mientras trataban en el recinto de la Cámara de Diputados este mamotreto, ya no sé ni cómo llamarlo, este engendro jurídico que lo único que hace es crear un enclave africano en Argentina, porque el RIGI, dentro de la ley llamada base y punto de partida para la libertad de los argentinos, está el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Este RIGI, para inversiones mayores de 200 millones de dólares, lo que viene es a expropiarnos las reservas hidrocarburíferas que nos pertenecen a todos. Lo hemos hablado con ustedes varias veces, Sí. Ujú. hemos dicho que la isla, la provincia de Tierra del Fuego es provincia de Tierra del Fuego, Antártida e isla del Atlántico Sur, o sea que el petróleo que está sobre nuestras Malvinas y sobre todo el que está debajo de la Antártida estaría también comprendido dentro del RIGI porque abarca a las 24 jurisdicciones subnacionales, o sea, abarca a todo el país. Es un enclave fiscal con su propia regla de juego, van a tener, no le puede cobrar un solo derecho ni un solo impuesto de estabilidad fiscal por 30 años, van a poder recurrir a la justicia externa, inclusive al CIADI, que es la justicia del Banco Mundial, que siempre falló en contra de la Argentina. Mm. Y lo más importante, que a partir del cuarto año no tienen necesidad, no tienen obligación de liquidar sus exportaciones de dólares en el país. O sea que a partir del quinto año van a poder exportar y no van a traer los dólares al país. O sea, a ¿Para qué ver, hacemos esto? claro, perdón, ¿Para qué Horacio, hacemos esto? ahí Sí, iba sí. a apuntar, o sea, nosotros estamos entregando nuestros recursos naturales a 30 años sin que pongan impuestos, sin que paguen impuestos, digamos, y al mismo tiempo dentro de 4 nomás, ya ni siquiera van a dejar un solo dólar. O sea, si tienen ganas Es, lo dejan y si no, no. Que exactamente. obviamente sabemos que no van a tener ganas. En realidad el Senado le puso un año más. Lo único que hizo fue doblar el segundo año, que tenía un derecho de aportación del 40% menos, puso 2 años, el segundo y el tercero, con lo cual a partir del quinto año. Pero lo mismo, o sea, todo el gobierno de Milei van a liquidar dólares, pero después ya no. Este es el Claro. drama. ¿Por qué lo hacen? La pregunta es ¿por qué lo hacen? Bueno, lo hacen para pagar una deuda externa que no benefició a la Argentina. El gobierno de Cambiemos, de Tera tiene su connivencia, dirían los abogados, porque el gobierno de Cambiemos se endeudó por 100.000 millones de dólares, la gran mayoría de esa plata se jugó, Sí. no se compró un ladrillo, lo hemos hablado muchas veces con ustedes, no se hizo nada, no se recuperó para nada, no tenemos marina mercante, como entró esa plata la sacaron las empresas, la hicieron desaparecer, el gobierno de Alberto Fernández cobardemente no le investigó, o sea, arregló, negoció con los bonistas por un lado, con el Fondo Monetario Internacional por otro lado, pagarla,
una deuda que no sabe lo que es, y sin embargo con el Fondo Monetario Internacional, en vez de pagarla en 3 años, puso como gran mérito que una deuda que no se investigó había que pagarla en 10 años. Bueno, como no se puede pagar en 10 años ni en 100, no se puede pagar esa deuda, lo que hacen es hacer este sistema rígido para que teóricamente ingresen los dólares y con esos dólares poder pagar la deuda. Pero es los primeros 4 años, después no sabemos cómo, volvemos a tener el mismo problema. No es que van a entrar tanta plata como para amortizar deuda pública, esto no va a pasar. O sea, Es más, sí, este sí, gobierno viene a garantizar el pago de la deuda, por un lado, y a garantizar negocios con nuestros recursos naturales genuinos de la Argentina, que podrían significar soberanía, independencia económica y un montón de cuestiones, a garantizárselo a capitales privados extranjeros encima. exacto, tal cual lo estás contando, tal cual lo están contando. Y es así, tal como decimos, el Tucumano me publicó la semana pasada una nota donde cuento que este gobierno aumentó la deuda pública en 65.000 millones de dólares. El gobierno Macri en 4 años nos endeudó por 100.000 millones de dólares. Este gobierno nos endeudó en 5 meses, porque no puedo contar diciembre, porque asumieron el 10 de diciembre, hasta el 9 de diciembre Sí. estuvo Alberto Fernández, pero en 5 meses aumentaron la deuda en 65.000 millones de dólares. ¿En qué la aumentaron? La bomba de la LELIQ son 32.700 millones de dólares. O sea, pasaron, ahí está el arreglo con Heller. El Banco Credicop, por ejemplo, el 80% de lo que capta el Banco Credicop compraba LELIQ, compraba letra de liquidez. Ganaban fortuna con eso. Se terminó ese negocio, que hicieron, le traspasaron toda esa deuda, le dijeron a los bancos, no compren más el LELIQ, van a comprar títulos del Tesoro de la Nación, que es deuda pública, deuda de ustedes, mía, de todos los que nos están viendo o oyendo. Aumentaron la deuda, la bomba de la LELIQ la transformaron en deuda pública argentina. Claro. 32.700 millones de dólares de deuda pública argentina. No le bastó con eso, sino que encima, también una forma nefasta, tuvimos un déficit, cuando cerró el año 2023, hubo un déficit según la actual Secretaría de Hacienda de la Nación. Yo quiero decirte que el único que se fue Raúl Rigo, porque la misma gente que estaba en la Secretaría de Hacienda quedó. Todos los técnicos, todos los cuadros, todos los que hicieron los trabajos con Massa, el último secretario de Hacienda fue Raúl Rigo, el único que se fue Raúl Rigo. Lo reemplazaron, pero sigue siendo el mismo equipo. Y este equipo reconoce que el déficit fiscal que dejó el gobierno de Alberto Fernández fue 5,13% del PBI. Nuestro PBI se calcula en 480.000 millones de dólares, o sea, para ser más exacto, 24.620 millones de dólares. Esos 24.620, no digo yo, lo dice la Secretaría de Finanzas, la conversión la hace la Secretaría de la Hacienda, pone el dato, y la Secretaría de Finanzas le paga con un título a esos saqueadores, a los que no le pagó Alberto Fernández cuando se fue, deuda que no pagó Alberto Fernández, aumenta la deuda en 24.620 millones de dólares. Entonces, la LELIQ que convirtieron en deuda pública, y esto lo escribí la semana pasada en el Tucumano, y cuando vi el informe de mayo de la Secretaría de Finanzas, me baso en datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación de mayo de este año, 2024. Las 24.620 millones de dólares de déficit fiscal y los 32.760 millones de dólares de la LELIQ, la conversión en dólares, repito, son datos oficiales de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Eso a su vez le pagó un interés. Recuerden que son títulos en pesos, después se termina el último convirtiendo en dólares, pero son títulos en pesos y se ajustan por inflación. Bueno, pagaron hasta mayo 7.617 millones de dólares. Lo dice la Secretaría de Finanzas de la Nación. La suma de la deuda por la LELIQ que convirtieron en deuda externa, la suma del déficit fiscal del gobierno de Alberto Fernández que también convirtió en deuda externa, y los intereses que pagaron estos nuevos endeudamientos, suman 65.000 millones de dólares. Casi 33.000 millones de dólares de la LELIQ, casi 25.000 millones de dólares de déficit fiscal y 7.600 millones de dólares de intereses. Y esto va a seguir. Es una locura total. Horacio, para eso hacen el RIGI. El RIGI lo hacen porque pretenden, lo que dijiste muy bien vos, Gaby, traen, ahí llevan el circuito, esa deuda, ellos no quieren papeles, porque ellos tienen dólares de sobra. Lo que quieren es convertir esa deuda en petróleo y en gas. Fundamentalmente también está el oro, el cobre, el hierro, litio, mineral de raro, pero fundamental, las primeras inversiones que están planteando son todas petroleras, inclusive aquellas que no le está saliendo bien, porque ahí frente a la costa marplatense, a 307 kilómetros de la costa marplatense, que pensaban utilizar estar ahí para sacar petróleo, parece que no hay tanta veta de petróleo y que corre mucho más el riesgo de hacer una fuerte inversión y no sacar la cantidad de petróleo y gas que yo creía. Inclusive lo que están
lo que le está saliendo mal, todo esto lo hacen a cambio de nada, a cambio de estos papelitos que supieron crear gracias al gobierno de Macri, gracias a la complicidad del gobierno de Alberto Fernández y gracias a que Milei crea todo que no es constitucional, pero todo este andamiaje jurídico que permite conformar en la Argentina un Estado con reglas propias dentro del Estado o dentro de la nación argentina. En tándem con esto va también la modificación de la ley de los hidrocarburos y va también ahí en conjunto. ¿Y qué significa para nosotros los ciudadanos a pie cuando vamos a una estación de servicio? ¿Cómo va a repercutir en la economía también micro esta modificación? Nos van a vender al mismo precio que venden afuera. Lo hacen siempre. Con ustedes hemos hablado del caso, por ejemplo, más flagrante, que es el aceite cocinero, que es una marca muy conocida de girasol, de litro y medio. Se vende en Ámsterdam a 2,42 euros, pese a que el girasol se siembra acá, se produce acá, se cosecha acá, se prensa para hacer aceite acá, se envasa, viaja 10.000 kilómetros a Ámsterdam, que es el puerto de entrada de Europa. En Ámsterdam se vende a 2,42 euros. Acá vos esa botella no conseguís a menos de 2.700. Botella de litro y medio de aceite de girasol cocinero. Sí. No la conseguís menos de 2.600, 2.700, 2.800 pesos, que son los 2,42 euros. Lo mismo que hacen con el aceite de girasol, hacen con el combustible, con el gas y el petróleo. Por ahora, para no una vez agarrar la presa y para no agitar más el panorama social, han decidido no trasladar, ya hicieron el aumento en junio, pero no trasladar el aumento para julio, porque va a ajustarse mes a mes, el aumento en julio de las tarifas de gas y electricidad. Por ahora dijeron eso, hay que ver si lo cumplen, pero por ahora dijeron que no volverían a actualizar en el mes de julio, dijo Caputo. Además, pero bueno. Además corremos el riesgo del desabastecimiento, ¿es así? Porque si se deciden garantizar, si en algún momento hay escasez en algún otro lugar o algo, deciden abastecer otro mercado, podemos en algún momento ahora por esta ley, por la modificación de la ley, quedarnos nosotros sin los combustibles. Esa es la barbaridad más grande, sí. No tiene obligación de abastecer al mercado interno. Lo dice el psicópata de Milei. Este psicópata perverso Milei lo dice claramente, la Argentina prohibido no exportar. Claro, prefieren vender afuera, total el negocio lo hacen ellos trayendo dólares para ellos. Tienen siempre doble contabilidad, subfacturan exportaciones, siempre tienen doble contabilidad, que es la base de la fuga de capitales, la doble contabilidad, y prefieren vender afuera. Van a vender afuera, no van a igualar los precios internos, o sea, menos el salario, lo que queda claramente demostrado, porque después de este mamotreto aprobaron las leyes laborales, menos el salario que inclusive ahora es alcanzado por el impuesto a la ganancia, porque aumentaron. Eso iba a preguntarte, sí, eso iba a preguntarte del impacto. Claro, y ellos mismos lo dicen, 800.000 trabajadores, hay que ver, se van a hacer presentaciones judiciales, porque hay derechos adquiridos, pero lograron por ley volver a reducir el mínimo no imponible de la cuarta categoría, que es el salario, el impuesto a la mal llamada ganancia de la cuarta categoría, la volvieron a reducir a 1.800.000 pesos para el trabajador soltero y 2.200.000 pesos brutos para el trabajador casado con hijos. Bueno, esto también es una nueva afrenta porque lo pagamos los trabajadores, mientras paralelamente aumenta la presión tributaria sobre los trabajadores y no nos internacionalizan el salario, ellos internacionalizan todos los precios. Todo lo que pueden exportar le vamos a pagar al mismo precio que pagan afuera que nosotros. En el caso de los Países Bajos, de Ámsterdam, el ingreso promedio es $55.000 per cápita, y en Argentina 10.300. $55.000 per cápita, y la distribución de ingresos en Holanda, en la ex Holanda, es mucho mejor que la nuestra. Acá hay una minoría rica y la gran mayoría, según la UCA, hay 55,5% de pobres al primer trimestre. Bueno, te das cuenta, con una distribución de ingresos peor de la nuestra, el promedio en Argentina, el ingreso per cápita promedio de la Argentina es $10.300 y es $55.000 en Ámsterdam. O sea, estamos hablando, en promedio, un holandés, para así decirlo, cobra $5.000 por mes, nosotros cobramos 1.000, pagamos los mismos precios a la hora de ir a la góndola a sacar el producto final, y además acá está mal distribuido, porque esos $1.000 en promedio los concentran una minoría, mientras que en Holanda, por supuesto, está mucho mejor repartido aquellos $5.000, digamos. Dicho de otra manera, economías incomparables, y los precios son más o menos similares. Incluso hemos visto videos que en Europa hay cosas que están mucho más baratas que acá en términos dolarizados.
exacto, nosotros hablamos de los productos que elaboramos nosotros, pero también hay que ver que ellos compran productos de otros países, que nosotros al importar nos sale mucho más caro. Es perverso lo que han avanzado sobre el pueblo argentino. Es más, no van a pagar impuestos porque ellos le llaman esto el capítulo fiscal, junto tributario, junto con esta aberración de reducir el mínimo no imponible para los trabajadores. Lo que hicieron fue peor, le aumentaron el mínimo no imponible para bienes personales, para impuestos a los ricos. Lo pasaron en vez de ser 27 millones de pesos a 100 millones de pesos, pero por encima de la propiedad. O sea, son los bienes que vos tenés por encima de tu propiedad, ya no está grabada. Y la propiedad, también aumentaron ahí el mínimo de la propiedad que no puede ser grabada, 350 millones de pesos. O sea, tu propiedad vale hasta $350.000, lo que tenés de más de eso de tu propiedad, que no la contabilizan hasta, si vale $500.000, sí contabilizan 150.000, pero si sale $350.000 a valor fiscal, no a valor de mercado, a valor fiscal, $350.000, una casa debe salir 500, 600 seguro, no pagás el impuesto a bienes personales. Y por encima de eso, te vuelven a elevar el mínimo y en vez de, antes era 27 millones de pesos, $27.000, ahora es $100.000. Si vos tenés recién después de tu casa de $350.000 a valor fiscal, más $100.000, recién ahí empezás a pagar el impuesto al bienes personales que se termina en el 2027. ¿Por qué? Porque van poniendo alícuotas, tasas que se van a ir reduciendo. Por ejemplo, para este año la tasa por encima de esos, sacar los $350.000 de valor fiscal de tu propiedad y por encima de los $100.000 vas a pagar una tasa en el 2024 al 2026 de 1,25% a 1,50% por encima de este mínimo no imponible. Los $100.000 líquidos más los $350.000 de propiedad, o sea, $450.000 recién ahí pagás, por encima de eso pagás 1,25 o 1,50 según la escala de ingresos que tenés, o de propiedades que tenés, mejor dicho. Y después en el 2027 pagás solamente para todos 0,25%. Y después desaparece el impuesto a los bienes personales. O sea, a los ricos, a los que tienen propiedad, pagan menos y después en el 2028 ya no va a existir más bienes personales. Y a los trabajadores le vuelven a reimplantar el impuesto mal llamado a la ganancia de la cuarta categoría, mal llamado a la ganancia de la cuarta categoría, porque vuelven a reducir el mínimo imponible. Claro, es, digamos, clarísima la transferencia. O sea, lo que se le quita a los que más tienen en carga impositiva, digamos, se la ponen a los trabajadores, no digamos que menos tienen, porque sí son trabajadores en esos sueldos que están por encima de la media, muy por encima de la media también, es cierto, pero que no dejan de ser trabajadores en relación de dependencia, ¿no? No estamos hablando de propietarios, digamos. Entonces, y aparte pensar que en el sur, por las condiciones climáticas, vos liberás el precio del gas, por las condiciones climáticas, ahora estamos en Tucumán no se siente, pero estamos en escala polar. Va a nevar hasta el Mar del Plata. Esto lo dice los meteorólogos, no lo digo yo. O sea, van a nevar hasta el Mar del Plata. Va a ser un invierno duro. Más duro del que venimos teniendo, sí. Entonces, ¿sabes cuál es el problema, Ana? Que en el sur vos necesitas mucho más plata para pagar el aumento de la calefacción, para cocinarte. Porque el gas, ellos son los que producen el gas y lo pagan mucho más caro que el resto del país. Bueno, este hecho, por la distancia que tienen, porque tienen que hacer tuberías, tienen poca población en términos relativos y están distantes unos a otros. Toda esta situación hace que lo que parece mucho, un sueldo bruto de 1.800.000 pesos, que en la mano es 1.500.000, no sea tanto para esos trabajadores. Por eso ellos piensan que se van a sumar 800.000 trabajadores más a pagar. Vos tenés 12 millones y medio de aportantes, 12 millones de personas que trabajan. Y vos tenías en este momento que pagar el impuesto de ganancia 800.000. Ahora vamos a pagar 1.600.000 personas, según cálculo del gobierno. Yo estoy repitiendo lo que dice la ahora Ministerio de Capitalización Humana, que tiene adentro la Secretaría de Trabajo. Tomando esos datos, aumentarían 800.000 trabajadores que estarían alcanzados por pagar el impuesto a la ganancia. Vos le reducís bienes personales a los ricos y los terminás eliminando y le reducís el mínimo no imponible a los trabajadores para que terminen pagando más trabajadores el impuesto a la ganancia. Más allá, Horacio, de la justicia social que implica que quien más tiene pague más impuestos, ¿no? O la injusticia social en la que incurrimos cuando le sacamos impuestos a los que más tienen, como en este caso,
Más allá de eso, económicamente, ¿qué implica para Argentina, para nuestro país, para nuestro Estado, esta reducción de impuestos a bienes personales? ¿Implica, Bueno, mueve la aguja o no tanto? lo que pasa es que siempre fue paupérrima la recaudación. Siempre queda un poco. Sí, fiscalmente no significa mucho porque siempre fue paupérrima la recaudación. En la cuarta categoría es un tercio del impuesto a la ganancia. La cuarta categoría históricamente la creó en 1973 el peronismo. El impuesto a la cuarta tenía tres categorías. Cuando yo estudiaba en la facultad, el impuesto a la ganancia tenía tres categorías. La cuarta categoría, que es la mal llamada impuesto a la ganancia del trabajo, Mm. la crea el peronismo, se crea a fines de 1973 y a partir de ahí el promedio fue que un tercio del impuesto a la ganancia es más, por supuesto, mucho más significativo que 800.000 trabajadores pagan impuesto a la ganancia que los ricos de este país pagan impuestos a los bienes personales, porque siempre fue paupérrima la recaudación. Es un impuesto mal hecho, una que también es de dudosa constitucionalidad, porque la Constitución argentina dice claramente que los impuestos directos, el impuesto a la propiedad, le corresponde a las provincias. El impuesto directo le corresponde a las provincias. Pero, Horacio, sí, sí. sacando un poquito este tema, bueno, ya el gobierno habló con ley bases aprobada y paquete fiscal y dice que ahora va a avanzar con una serie de reformas, un cambio de régimen monetario. ¿A qué se refiere? Realmente cruel. Dice que el gobierno no va a emitir más, no va a emitir más dinero para financiar al Tesoro. En realidad, nunca financió al Tesoro este gobierno de Milei. Lo que emitió dinero fue para convertir la LELIC en deuda pública. O sea, es realmente un grado de cinismo. Son un grado, por eso te digo, es un psicótico perverso. Y me hago cargo de lo que digo. Es un psicótico perverso. Tal grado de él cree en la realidad que quiere creer él, así como dice que está para el premio Nobel, o inventa premios que no existen, que el mismo Instituto de Checoslovaquia en Praga dice que no le dio ese premio. Bueno, toda esta barbaridad que hace, toda esta, lo, toda esta barbaridad que hace que demuestra que es una persona en su sano juicio. Sin embargo, es cruel, porque dice, no, no vamos a emitir más para financiar el Tesoro. O sea que el Tesoro viene teniendo un fuerte superávit fiscal porque paró toda la obra pública, paró, le pagó mucho menos a los jubilados y pensionados. Ahora está dudando si le va a dar el bono de 70.000 pesos que está congelado desde marzo. Ahora duda si le va a dar con el aguinaldo, además le va a dar el bono de 70.000 pesos. Está Sí, sí. dudando eso. Bueno, lo dice el gobierno, no lo digo yo. Todo ese grado de crueldad que tienen con la población, dice, no, no vamos a financiar si tenemos déficit, nos embromamos, no lo pagamos. Con lo cual garantizamos no tener déficit. Claro, ellos tuvieron superávit fiscal haciendo un feroz ajuste fiscal. Y ahora en junio pagando el aguinaldo le va a disminuir ese superávit fiscal. Y como él no quiere disminuir, porque lo que quiere hacer es pagar la deuda externa, porque todo el objetivo de él es quedar bien con los acreedores y pagar la deuda externa, entonces dice, bueno, no vamos a emitir, si tenemos déficit no lo podemos hacer. Este grado de crueldad, sin embargo, lo que nos dice este mentiroso es que él aumentó la deuda, como dijimos recién, en 65.000 millones de dólares. Y ahí no tuvo ningún prurito, no emite dinero, coloca título de deuda, o sea que la vamos a pagar en el futuro. Coloca título de deuda con vencimiento 2026, 2027, 2028, hasta el 2038, porque está en el bono global 2038, el famoso GD38 es el bono global 2038. Aumenta la deuda pública. Claro, no emite porque aumenta la deuda pública. Mirá el grado de cinismo, de perversión. Decime si no es un psicótico perverso. Un psicótico perverso puede hacer esto. No, no vamos a emitir más, entonces no hacemos. Si hay que parar la obra, la vamos a parar. Si tenemos que no pagar a los jubilados, no le vamos a pagar. No hay plata. Ahora, para aumentar la deuda de que tenemos que pagar todos nosotros, ahí no tuvo ningún problema. Emitió títulos públicos para, la palabra dicen ellos, no sé si castellana, para titularizar el déficit fiscal de Massa y Alberto Fernández. Por eso te guardan cobarde silencio, porque les salvó la vida a ellos. No tienen que pasar por tribunal, no tienen que pasar por nada para justificar por qué dejaron ese déficit fiscal. Y los bancos que ganaron fortuna. Los bancos ganaron fortuna colocando LELIC. Y alguien se queda. Alguien gana en esto, Gaby. Le encanta la metáfora, ¿no? De que como en la economía familiar no se puede gastar más de lo que se gana, ¿no? Esto es similar a decir, no le doy de comer a mis hijos, pero sí pago la tarjeta del banco. O sea, hablando de la metáfora de la economía familiar, ¿no? Mato de Exacto. hambre y de nutrición a los niños de la casa, pero al banco antes del 10, todos los meses, le cumplo. Es algo así. Y es tal cual, Gabriel, tal cual. Es cruel porque él dice, no, nadie es tan tonto como para morirse de hambre. Con el invierno y sin las proteínas y sin techo, va a haber muchos que se van a morir de hambre. Y ya de haber. Y encima
no solamente no compraron alimentos, sino que todavía no, por lo menos no sabemos si están distribuyendo los 6 millones de kilos de alimentos que habían encontrado, entre ellos en los galpones de los talleres de Tafí Viejo, que se había encontrado del mal llamado Ministerio de Capital Humano. Bueno, todo este engendro que hace demuestra el grado de perversidad de este gobierno. Sin embargo, puede festejar la entrega de nuestro país ante la actitud lacaya y servil de los que tendrían que representar al pueblo de las provincias que le otorgaron esta ley. Mi querido Horacio, te mandamos un abrazo. Gracias por darte este tiempo para charlar con nosotros cada semana, por leernos la letra chica de todas estas situaciones que estamos viviendo. Siempre tenemos algo nuevo. Así que te mandamos un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Ana, te juro que, como dicen, no maten al mensajero. Quisiera hablar de cosas mucho más alegres. Ni de fútbol puedo hablar. La realidad, ni de la fútbol realidad porque sí. perdimos con el Lobo Juguén y perdió y se perdió, Sam perdió el invicto. Pero lo que quiero decir es que ni de fútbol puedo hablar, pero sí decimos la verdad. Y por eso yo le agradezco a ustedes, la verdad le agradezco a ustedes la valentía de la tucumana de que se pueda hablar francamente lo que los demás medios, por intereses inconfesables, porque no hay peor interés que el estar contra la patria, ocultan. León. Horacio, una consulta. Ayer hubo una reunión de los equipos económicos, la que convocó Guillermo Moreno. ¿No fuiste convocado? ¿No te convocaron a vos? No. Una, que yo vengo del radicalismo. Dos, que en Guillermo Moreno no creo. Guillermo Moreno, el Club del Petróleo, en realidad el Club del Petróleo es el que sponsorea a Guillermo. ¿Por qué Guillermo Moreno aparece hasta en la sopa? Porque lo sponsorea el Club del Petróleo, lo sé. Nosotros estuvimos trabajando en Canal Extra un mes y medio y nos echaron. Después lo cerraron el canal. O sea, sé que el Club del Petróleo es Bulgeroni, sí, es Arnoiquian, es Roca, es La Total, es Apache, es Chevron, es Shell. Pone plata en la campaña proselitista que está haciendo Guillermo Moreno. No quiero hablar del resto del PJ, pero donde está Guillermo Moreno no voy seguro. En mi caso, y aparte no estoy afiliado al Partido Socialista. Estuve 24 años de mi vida afiliado al Partido Radical. Me afilié porque ese patriota, ese prócer que fue don Ángel Gerardo Pizzarello, me afilié a ese partido que presidía don Ángel Gerardo Pizzarello en 1972. Y estuve afiliado hasta 1996, hasta que me cansé que el radicalismo hace lo mismo que hizo Martín Lostó. Hacía todo un discurso opositor, pero apoyan con el túgele, ponen el túgele en el asiento para dar quórum, y de esta manera tenemos esta infamia que tenemos que sufrir todos. Por eso no voy ni a la reunión, no me invitaron. Quedó clarito. No me invitaron. Quedó clarito. Contundente. Nosotros te invitamos siempre aquí en la Tucumana, ahí en el Tucumán. Por eso le agradezco a ustedes la valentía, no por mí, sino porque siempre veo que permanentemente buscan la verdad, cueste lo que cueste. Bueno, un abrazo, Horacio, querido, desde Tucumán, un abrazo grande para vos. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nuestro querido economista Horacio Robelli cada semana dándonos pantallazos de la realidad, la letra chica de nuestra economía. Bueno, vamos a la música. Tenemos mucho más en la Tucumana. Ya sabés que está el 381-3623-581 para comunicarte. Te digo una mala. Decime. Una buena y una mala. Ajá. La buena es que llegó Franco Carleto con la bolsita ¿en del serio? regalo. La mala es que lo interceptaron abajo. Ah, bueno, pero está Matías. No, Matías buena gente. Matías no. ¿Está Matías? Está Matías y Baja, hay varios, ¿eh? ¿Hay varios? Sí, sí. Ya venimos.